Era un jueves por la mañana cuando todo comenzó a cambiar. O tal vez ya había comenzado mucho antes. Pero no lo había visto. Vivía una vida que, desde fuera, parecía perfecta. Un buen trabajo, una familia amorosa, una casa tranquila. Kelly, mi esposa, y nuestra hija Grace completaban el cuadro. Siempre creí que había logrado lo que muchos llaman estabilidad. La rutina que me daba paz. Los momentos compartidos. El amor que pensaba inquebrantable. Pero a veces, en lo más profundo de mi ser, sentía un susurro, una leve inquietud, como si el universo me estuviera advirtiendo de algo que aún no entendía. Esa mañana, como todas las demás, me desperté temprano, antes de que Grace y Kelly abrieran los ojos. Disfrutaba esos minutos de soledad. El café humeante en la mesa. La radio sonando suavemente. Y la promesa de un día más. Pero algo estaba distinto. Kelly ya no se levantaba a la misma hora. Ni siquiera respondía a mis miradas con la misma calidez. La conversación entre nosotros se había vuelto fría. Distante. Y aunque intentaba ignorarlo, algo dentro de mí sabía que ya no estábamos caminando en la misma dirección. Los días pasaron y la sensación de desconcierto aumentaba. Kelly comenzó a salir más, diciendo que necesitaba tiempo para ella misma, para sus amigas. Pensé que tal vez la vida cotidiana la estaba agotando, que las tensiones del trabajo y la organización de la boda de Grace nos habían desbordado. Pero había algo más, algo que no podía señalar, pero que me llenaba de una creciente ansiedad. El brillo en sus ojos se había apagado. Sus respuestas se habían vuelto automáticas. Y el amor que solía sentir en sus gestos se había disipado como niebla. Aún así, no me atreví a preguntar. En lugar de enfrentarlo, lo ignoré, pensando que era solo una fase. Un simple mal momento que superaría con el tiempo. Pero no fue así. Un día, tras una de esas conversaciones vacías, supe que había algo más. Algo que no podía entender. En su silencio, en su frialdad, encontré la respuesta que temía. Estaba perdiéndola. Nunca imaginé que mi vida, la vida que parecía perfecta, se desmoronaría ante mis ojos. Lo que no sabía es que todo lo que había construido en años de esfuerzo y amor, estaba a punto de ser destruido por la verdad que ella había estado guardando. Y esa verdad, cuando la descubrí, me dejó sin aliento. Todo parecía estar en su lugar. Tenía un trabajo estable, una familia que, desde fuera, cualquiera envidiaría, y una casa cómoda. Cada mañana, el ritual era el mismo. Me levantaba temprano. Me preparaba un café y me sentaba a leer el periódico en la cocina. Mientras el silencio de la casa me envolvía antes de que Kelly y Grace se despertaran. Era mi pequeño refugio, un tiempo para mí, un tiempo que me conectaba con el mundo antes de enfrentar el bullicio del día. La vida, aunque a veces monótona, parecía estar en su perfecto equilibrio. Pero a veces, en medio de la calma, algo se colaba en el aire. Algo que no podía explicar. Como una sombra que se alargaba sin previo aviso. Kelly y yo habíamos compartido años de vida juntos. Habíamos pasado por dificultades, por momentos buenos y malos. Como cualquier pareja, pero... Siempre pensé, el amor que teníamos era sólido, fuerte. Sabía que los matrimonios pasan por altibajos. Pero nunca imaginé que el cambio sería tan profundo. Tan silencioso, como un virus que se va apoderando de todo sin que te dé cuenta. Al principio, pensé que era solo estrés. Kelly había estado más ausente de lo habitual. Pero en mi mente, la excusa era sencilla. El trabajo. Los preparativos para la boda de Grace. La vida misma. A veces, las cosas se volvían demasiado abrumadoras. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo comenzó a sentirse mal. Las conversaciones se volvían más superficiales.
Las sonrisas, forzadas. Intentaba justificarlo, quizás por miedo, o por la necesidad de aferrarme a la idea de que todo seguiría bien. De que esta era solo una mala racha. Pero no podía ignorar lo que veía. La distancia entre Kelly y yo se volvía cada vez más palpable. Y por más que intentaba acercarme, ella parecía alejarse más. ¿Acaso era yo el que estaba cambiando? ¿Era esto mi culpa? Una noche, durante la cena, la situación se hizo insoportable. Grace, con su emoción desbordante por su compromiso, hablaba sin parar de la boda. Pero Kelly, la que siempre había sido la primera en involucrarse, apenas respondía. Su mirada, distante, perdida en su teléfono, me geló. Fue un pequeño gesto, pero lo entendí de inmediato. La chispa que siempre había existido entre nosotros. La conexión que se mantenía viva con pequeños detalles. Se había apagado. Fue en ese momento cuando supe que algo ya no estaba bien. Kelly ya no era la misma. Lo peor de todo. Era que yo tampoco lo era. En mi cabeza comenzaron a formarse preguntas. Dudas que me asustaban. ¿Había llegado a este punto sin darme cuenta? ¿Acaso había sido tan ciego como para no ver que el amor que pensaba que teníamos ya se había desvanecido? Cada día me enfrentaba a la misma incertidumbre, pero no me atrevía a preguntar. No me atrevía a enfrentar la verdad, porque sabía que, una vez conocida, no habría vuelta atrás, y lo que más temía era que la respuesta no fuera lo que yo esperaba. Que el sueño que había construido con Kelly y Grace estuviera a punto de desmoronarse. Pero la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra su camino. Cada día que pasaba, el aire en la casa se volvía más denso, como si una niebla invisible nos rodeara. Al principio, traté de no prestarle demasiada atención. Después de todo, ¿quién no pasa por altibajos? Kelly estaba ocupada con Grace y los preparativos para la boda. Y yo estaba atrapado en el torbellino de trabajo, reuniones y responsabilidades. Sin embargo, había algo en su mirada que no lograba descifrar. Algo que estaba presente en cada gesto, en cada palabra que ya no decía. Un martes por la noche. Todo comenzó a despejarse, aunque no de la forma en que esperaba. Grace había salido con sus amigos, disfrutando de su último verano antes del matrimonio. Y Kelly, por alguna razón, decidió quedarse en casa. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al de antes. Las paredes, que solían resonar con risas y conversaciones, ahora parecían guardar un eco incómodo. Yo me senté en el sofá, con una taza de café, mirando sin ver, preguntándome cómo habíamos llegado hasta aquí. Kelly entró en la habitación, con su teléfono móvil en las manos, y se sentó al otro lado del salón, sin decir una palabra. Antes, en una noche como esa, hubiéramos hablado sobre cualquier cosa. Pero ahora la distancia era palpable. Como un muro invisible que se levantaba entre nosotros. Miré hacia ella, esperando que me hablara. Pero sus ojos apenas se levantaron de la pantalla del teléfono. No fue indiferencia, fue algo más frío, algo que no reconocía. El tiempo pasó lentamente, como si las horas se alargaran sin razón. Decidí romper el silencio, intentando encontrar un atisbo de la mujer con la que me casé. ¿Estás bien, Kelly?, le pregunté, sabiendo que algo no andaba bien, pero sin querer aceptar la verdad. Ella levantó la mirada, pero no con la calidez que solía tener, sino con una frialdad que me geló por dentro. Estoy bien, respondió, y volvió a mirar su teléfono. Esa simple respuesta, tan vacía, me golpeó como una ola helada. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Las palabras que no había pronunciado. Los gestos que no se habían dado. Todas las piezas del rompecabezas que había estado ignorando comenzaron a encajar. Kelly ya no estaba ahí. No de la manera en que yo la conocía.
Esa noche, cuando nos fuimos a dormir, me quedé mirando al techo, sin poder conciliar el sueño. Las preguntas se acumularon en mi mente. ¿Qué había pasado con la mujer que conocí? ¿Dónde había quedado el amor que compartíamos? Pensé en lo que habíamos construido juntos, en la familia que habíamos formado, y sentí una punzada de miedo. ¿Y si todo eso no era más que una ilusión? No podía dejar de pensar en esa frialdad en su mirada, en la forma en que se alejaba cada vez más de mí. De nosotros. Al día siguiente, lo supe con certeza. Ya no era una simple intuición. Algo se había roto. No era solo el estrés o el cansancio. Como había querido creer, Kelly estaba distante. Pero más que eso, estaba cambiando. Y lo peor era que yo no podía hacer nada para detenerlo. Ya no era el marido que ella necesitaba. Ya no éramos la pareja que alguna vez fuimos. Esa misma tarde, decidí hacer algo que, hasta ese momento, había estado evitando. Tenía que enfrentar la verdad. Necesitaba saber qué estaba pasando. Y con el peso de esa decisión sobre mis hombros, me preparé para lo que vendría, sin saber que ese momento marcaría el comienzo de un giro inesperado en nuestras vidas. Una tarde, la verdad que había estado evitando tanto tiempo me golpeó de una manera tan cruel que no supe cómo reaccionar. La confusión que llevaba dentro finalmente encontró su respuesta, pero no de la manera en que esperaba. Kelly, en su silencio ensordecedor, comenzó a darme la confirmación que tanto temía. En algún lugar en lo profundo de mi ser, siempre había tenido esa sensación. Esa voz que me decía que algo no estaba bien. Pero la ignoraba. O más bien, la reprimía, porque la idea de enfrentar lo que realmente estaba ocurriendo era demasiado dolorosa. Era una tarde cálida, y el aire parecía pesado, como si el mundo entero estuviera esperando algo. Grace había salido a ver a unos amigos. Y Kelly, como de costumbre, se sentó en el sillón, absorta en su teléfono. Estaba tan distante, tan inaccesible. Decidí que era el momento de confrontarla. De enfrentarlo todo de una vez. No más excusas. No más suposiciones. Quería saber la verdad, aunque temía lo que podría descubrir. Kelly, dije, intentando mantener la voz firme. Ella levantó la mirada. Pero no era la expresión preocupada que esperaba. En su rostro no había ira, ni tristeza, ni siquiera la mínima muestra de arrepentimiento. Solo una indiferencia fría que hizo que todo mi cuerpo se tensara. ¿Qué está pasando? Insistí, mi voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantenerme firme. El silencio entre nosotros se hizo insoportable. Y por un momento, pensé que ella no iba a responder. Pero cuando lo hizo, las palabras que salieron de su boca fueron como un mazazo directo al pecho. Bart, ya no puedo seguir con esto, dijo con un tono tan apagado, tan vacío, que mi estómago se retorció. Estoy cansada de ti, de todo esto, de ser la mujer que esperas que sea. Las palabras resonaron en mi cabeza una y otra vez, como un eco que se repetía en cada rincón de mi mente. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, mi garganta seca, casi incapaz de emitir sonido. No quería escuchar lo que sabía que estaba por venir. Pero ya no había vuelta atrás. Ella no dijo nada más al principio. Solo me miró con los ojos fríos, casi vacíos, como si todo lo que había sido entre nosotros ya no tuviera importancia. Como si todo lo que habíamos compartido no significara nada. Entonces, con una calma espantosa, dijo: me estoy viendo con otra persona. Esas palabras fueron un golpe que ni siquiera supe cómo asimilar. La sensación de traición fue tan profunda que me costaba respirar. Mis piernas se tambalearon, y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Pensé que había escuchado mal, que había algo que no entendía, que no podía ser cierto. Pero su mirada y su voz,
tan serenas, tan determinadas. Me dijeron lo contrario. No pude evitarlo. ¿Quién es él?, le pregunté, mi voz rota. Ella me miró fijamente, y por un segundo, parecía que iba a decir algo. Pero en lugar de eso, se encogió de hombros. No importa. Lo importante es que ya no quiero estar aquí. Ya no quiero seguir con esta farsa. El dolor que sentí no era solo por la traición en sí, sino por la absoluta indiferencia con la que me lo estaba contando. No hubo arrepentimiento, no hubo remordimientos, solo una frialdad implacable que desmanteló todo lo que había creído sobre nuestro matrimonio. La persona con la que había compartido mi vida, mi hogar, mi familia, me estaba dejando, y lo peor de todo era que ya no importaba. Ya no le importaba nada de lo que compartimos. ¿Sabes lo peor de todo?, dijo de repente, con un tono que ya no me sorprendió. Ya no sé quién eres, Bart, y no me importa. Esto se acabó. Las palabras quedaron flotando en el aire. Y no supe cómo reaccionar. Cada palabra de Kelly me desgarraba más. Y la distancia que había entre nosotros parecía haberse multiplicado de una manera irreversible. Estaba completamente solo. Ella ya no me veía. Ya no me sentía. Y lo peor era que en ese momento, me di cuenta de que ella nunca lo había hecho. La conversación continuó. Pero las palabras ya no tenían sentido. Estaba tratando de entender algo que ya no podía comprender. Me sentía como un extraño en mi propia vida. En mi propio hogar. Cuando Grace regresó esa noche, ya nada era igual. La verdad estaba ahí, flotando entre nosotros, como una sombra oscura que nos envolvía a todos. Lo que alguna vez fue mi familia ahora estaba roto. Y no sabía si alguna vez podría repararlo. Cada pensamiento, cada palabra, me llevaba a la misma conclusión. La traición no solo me había alcanzado, sino que se había apoderado de todo lo que conocía. Las horas posteriores fueron un torbellino de emociones encontradas. Después de la conversación con Kelly, me quedé en la sala, mirando al vacío, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo pudo todo desmoronarse tan rápido? El silencio en la casa era ensordecedor. La misma casa que alguna vez estuvo llena de risas, de vida, ahora solo resonaba con los ecos de un amor que se desvanecía. El dolor era insoportable. Pero lo peor era la incertidumbre. No tenía respuestas. No entendía por qué todo había sucedido. ¿Qué había hecho mal? ¿Era yo el culpable de todo esto? El peso de la culpa me aplastaba. Pero no podía dejar de pensar en todas las señales que había ignorado. En las pequeñas fisuras en nuestra relación que había decidido pasar por alto. Tal vez si hubiera prestado más atención. Si no hubiera estado tan absorto en mi trabajo. Las cosas no habrían terminado de esta manera. Una parte de mí no quería enfrentar la verdad. Quería creer que todo era un mal sueño del que despertaría al día siguiente. Pero otra parte de mí, la parte más honesta y racional, sabía que esto era real. La mujer que amaba, la mujer con la que había construido mi vida, ya no estaba aquí. Había dejado de ser la persona que conocí. Y ahora, tenía que tomar una decisión. ¿Qué hacía con mi vida después de la traición? Mi mente se debatía entre el deseo de aferrarme a los recuerdos, a lo que alguna vez fue, y la necesidad de liberarme de todo esto, de sanar, de seguir adelante. Pero ¿cómo podía hacerlo cuando la herida era tan profunda? Cada rincón de la casa me recordaba a Kelly, a los momentos que compartimos. Y la tristeza me invadía con cada pensamiento. Me sentía como un espectador de mi propia vida, atrapado en una espiral de dolor y desesperación. Había perdido la confianza en la persona que amaba. Pero lo más devastador era que también había perdido la confianza en mí mismo. ¿Cómo iba a seguir adelante sabiendo que ya no podía confiar en quien estaba a mi lado?
¿Cómo podía reconstruir mi vida después de todo lo que había pasado? Una voz en mi cabeza me decía que tenía que luchar, que no podía rendirme, que había algo más por lo que vivir. Pero otra parte de mí deseaba simplemente desaparecer. Escapar de todo esto. La idea de seguir adelante parecía imposible. Y a veces me preguntaba si la vida tendría algún sentido después de este caos. Me levanté del sofá, sintiendo el peso de mis pensamientos. No quería vivir atrapado en esta oscuridad, pero no sabía cómo salir de ella. Decidí salir a caminar. Necesitaba un respiro, un espacio para pensar. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro mientras caminaba sin rumbo. Mis pasos eran lentos, como si el simple hecho de moverme hacia adelante fuera un esfuerzo monumental. Mientras caminaba, mi mente seguía dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué sentido tenía seguir luchando si todo estaba perdido? Pero luego, algo cambió. Miré al cielo, vi las estrellas brillando y recordé algo importante. Aunque todo estuviera oscuro, siempre había una pequeña chispa de luz. Algo que aún valía la pena. Grace, mi hija, el único ser que aún me necesitaba. Que aún podía salvar. Esa chispa, esa luz, me dio fuerzas para seguir adelante. No podía dejar que todo lo que había sido me definiera para siempre. No podía dejar que la traición de Kelly me destruyera. No lo haría por mí. Pero lo haría por Grace. Tenía que ser fuerte. Tenía que reconstruir mi vida. Aunque la idea de empezar de nuevo me aterrorizara. Había perdido mucho. Pero aún quedaba algo por lo que luchar. Cuando regresé a casa, sentí una determinación renovada. No sabía por dónde empezar. Pero sabía que tenía que intentarlo. No podía quedarme atrapado en este agujero emocional para siempre. Tenía que dar el primer paso. Incluso si ese primer paso significaba enfrentarse a lo que más temía, la soledad y la incertidumbre del futuro. Pero lo haría, por ella, por Grace, y mientras me acostaba esa noche, con la mente aún llena de dudas y preguntas sin respuestas, supe que el duelo interior que estaba viviendo no terminaría de inmediato. Pero al menos, ahora tenía un propósito. El dolor seguía siendo una sombra constante. Pero algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Al principio, me costaba admitirlo. Pero al despertar cada mañana, me di cuenta de que, aunque todo lo que había vivido estaba destrozado, aún había algo dentro de mí que no se había rendido por completo. El vacío de la casa, el silencio que me rodeaba, se estaba volviendo cada vez más insoportable. Pero en lugar de refugiarme en la desesperación, decidí que debía comenzar a reconstruir, aunque solo fuera una pequeña parte de mí. Lo primero que hice fue empezar a cuidar de mí mismo. Durante tanto tiempo, había estado atrapado en un ciclo de dolor, sintiendo que todo lo que había hecho y sacrificado en la vida había sido en vano. Me había olvidado de mi propio bienestar, concentrándome únicamente en las mentiras y en el dolor que me había causado Kelly. Pero ahora era el momento de darme un respiro, de encontrar la paz dentro de mí. Comencé a caminar cada mañana. Una rutina sencilla, pero suficiente para despejar mi mente. Durante esos momentos, el aire fresco de la mañana me envolvía. Y poco a poco, sentí que podía respirar de nuevo. Cada paso me hacía sentir más fuerte, más capaz de enfrentar lo que venía. La necesidad de sanar no era solo física, mi alma también estaba herida. Y aunque el proceso de recuperación no sería fácil, comencé a creer que podía lograrlo. Sabía que el primer paso era liberarme del odio y la ira que me consumían. No podía seguir aferrándome al pasado, ni dejar que la rabia por lo que me había hecho Kelly me guiara. El odio solo me mantenía atrapado, y yo no quería estar atrapado en una cárcel de emociones negativas. Decidí perdonar. No para ella,
sino para mí. Y aunque el dolor no desapareció de inmediato, comencé a sentir un pequeño alivio. Ese perdón era un regalo para mi alma. Una forma de liberarme de las cadenas que había estado arrastrando. En los días siguientes, me enfoqué en reconstruir mis relaciones. Sabía que no podía hacerlo todo solo. Y aunque había perdido a Kelly, aún tenía a Grace. Pero acercarme a ella era un desafío mayor de lo que imaginaba. Cada vez que pensaba en la distancia entre nosotros, sentía un nudo en el estómago. Las mentiras de Kelly habían dejado una marca profunda en la relación con mi hija. Y aunque sabía que no sería fácil, me comprometí a ser paciente, a esperar el momento adecuado para hablar con ella, para explicarle la verdad. Y mientras trabajaba en recuperar lo que había perdido, también comencé a darme cuenta de que la vida, aunque dolorosa, no había terminado para mí. Estaba aprendiendo a ver las pequeñas cosas que solían alegrarme. El sonido de la lluvia. El aroma del café por la mañana. El calor del sol al final del día. Eran detalles sencillos, pero en medio del caos y la oscuridad. Esos momentos me recordaban que aún había belleza en el mundo, que aún podía sentir. Recuperarme no iba a ser un proceso rápido, ni fácil. Había días en los que el dolor me embargaba nuevamente, donde las sombras de la traición se apoderaban de mi mente. Pero entonces me recordaba a mí mismo que esto era solo el comienzo. Que cada día era una oportunidad para sanar un poco más. Y mientras la vida seguía adelante, me di cuenta de que lo que más necesitaba era darme permiso para vivir. Para encontrar nuevamente la felicidad. Y para entender que mi vida aún tenía propósito. Cada paso que daba, cada pequeña victoria, me acercaba más a la persona que quería ser. A la vida que aún podía tener. Y aunque no podía cambiar el pasado, estaba decidido a construir un futuro donde yo pudiera ser libre de las sombras de la traición. Y donde el amor, la paz y la esperanza fueran los pilares sobre los que se cimentara mi nueva vida. Aun sabiendo que quedaban muchas batallas por librar, me di cuenta de que la verdadera lucha estaba en mi interior. En aprender a perdonar, a sanar y a reconstruir lo que se había roto. Y mientras lo hacía, supe que un nuevo comienzo no solo era posible, sino que era inevitable. Finalmente, después de todo el sufrimiento, me encontré en un lugar que nunca imaginé. La paz de la libertad. Durante tanto tiempo, había estado atado a las mentiras, a la traición, a la desesperación. Sentía como si estuviera siendo arrastrado por una corriente interminable, incapaz de escapar. Pero, lentamente, el tiempo comenzó a sanar las heridas. Aunque no sin esfuerzo, cada día que pasaba, me alejaba un poco más del dolor que me había definido por tanto tiempo. Ya no sentía esa carga abrumadora que me aplastaba el pecho. Por primera vez, me sentí libre, no solo físicamente, sino emocionalmente. La traición de Kelly, la injusticia que había vivido. Ya no tenía el control sobre mí. Había liberado a mi corazón de la ira, del miedo, y de la constante ansiedad que me carcomía. Ahora podía respirar con claridad. Y esa simple sensación era más poderosa que cualquier cosa que hubiera sentido antes. El futuro seguía siendo incierto. Pero al menos ahora tenía el control sobre mi vida. Había entendido que la verdadera paz no se encontraba en las circunstancias externas, sino dentro de mí mismo. Ya no dependía de nadie más para encontrar mi equilibrio. Había aprendido a ser dueño de mis emociones, a aceptar mis errores y a seguir adelante con la cabeza en alto. El camino hacia la sanación no había sido fácil. Pero cada paso que di me acercó más a la versión de mí mismo que siempre quise ser. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, el hecho de haber llegado hasta aquí me dio fuerzas. Ahora, al mirar hacia el futuro, sabía que la paz no era solo una meta, sino un viaje que, aunque lleno de dificultades,
Me llevaría a un lugar de verdadera libertad. Y eso, por fin, me hacía sentir que había algo más allá del dolor. Algo digno de ser vivido. Algo que merecía ser alcanzado. Con esa nueva claridad, me di cuenta de que todo lo que había pasado no había sido en vano. Cada herida, cada desafío, me había forjado. Ahora, estaba listo para enfrentar el futuro. Porque finalmente sabía quién era y lo que merecía. Y con esa paz interior, mi vida comenzaba a reescribirse. Lejos de las sombras del pasado y con la esperanza de un nuevo comienzo.